Bienvenidos. En este video vamos a adentrarnos en varios temas que influyen directamente en nuestro crecimiento personal y profesional. Empezaremos hablando del ámbito laboral, que es ese espacio donde cada día enfrentamos nuevos retos, oportunidades y decisiones importantes. También exploraremos las problemáticas de la ética y cómo se relacionan con nuestra moralidad, porque al final nuestros valores son los que guían nuestras acciones dentro y fuera del trabajo. Hablaremos del marketing personal como una herramienta clave para destacar nuestras habilidades y proyectar quiénes somos realmente. Veremos también el autoempleo como una alternativa que ofrece independencia y nuevas posibilidades. Tocaremos dos elementos fundamentales para cualquier camino profesional, que es el currículum vitae, que refleja nuestra trayectoria, y la entrevista de trabajo, que es ese momento decisivo donde demostramos nuestro verdadero potencial. Finalmente conectaremos todo esto con nuestro proyecto de vida, que es esa visión que nos impulsa, nos organiza y nos recuerda hacia dónde queremos ir y llegar. Así que prepárate, porque cada uno de estos temas te ayudará a entender mejor tu desarrollo profesional y cómo construir un futuro más consciente y más alineado con tus metas. Hola, yo soy Shali y como primer tema va a ser el ámbito laboral. Y me gustaría describir este tema como las condiciones de trabajo donde un empleado o un trabajador realiza sus actividades o sus funciones que le corresponden. Y creo que para esto existen ciertas condiciones, por así decirlo, que un empleado debe tener. Por ejemplo, las obligaciones, los derechos que tiene el trabajador o el ambiente laboral que podría tener el trabajador, las condiciones de trabajo, siendo que todo esto es lo que rodea al trabajador y hace que el trabajador tenga una forma de trabajar más motivada, por así decirlo. Yo considero que este problema surge a raíz de que algunas de estas condiciones se empiezan a ser afectadas. Por ejemplo, el ambiente laboral. Muchas veces pasa que en una oficina puedes ya sentirse la tensión entre varios trabajadores o jefes y así, y empieza a ser afectado a los empleados o al trabajador, o que las obligaciones sean de más o las condiciones ya no sean las mismas, o la carga de tareas o de actividades que empiezan a generarle al trabajador, que a veces se sobrepasan de lo que a él le corresponde, ¿no? Entonces, me gustaría citar, por así decirlo, una frase. Hay un escritor que se llama Daniel Pink. Él hizo un libro que se llama La verdad sobre lo que nos motiva. Y él habla o dice sobre una parte de este libro, que ya no solamente el dinero motiva a un trabajador, ya no es solamente en cuestión económica, ya no es tanto como que lo que está motivando a un trabajador. Y él da referencia o da a decir que como que el trabajador necesita más motivaciones, que lo escuchen. Y una recomendación para poder evitar esta problemática es que la libertad del trabajador. Él dice que un trabajador debería tener un poco más de libertad, y me refiero a que, por ejemplo, a veces hay trabajadores que tienen puestos muy bajos o no tienen puestos tan que conlleven a poder opinar y que esa opinión sea escuchada. Entonces, ha pasado que muchas veces hay trabajadores que quieren aportar a la empresa, pero como tienen un puesto poco bajo, no son escuchados, no son, su opinión no es muy puesta, muy asertiva. Entonces, hablan con sus jefes, ¿no? Y les piden que por favor puedan escuchar sus opiniones o lo que pueden aportar a la empresa. Y muchas veces estos jefes como que no les hacen mucho caso. Entonces, creo que ahí es una parte en la que podría evitarse este problema. Escuchar al trabajador. Cada trabajador tiene un potencial diferente, y creo que el conocerlos un poco podría ayudar mucho al crecimiento de la empresa. Ya no solamente el que los trabajadores sientan que su trabajo también importa, que sin ellos, por así decirlo, la empresa no podría crecer tanto
como esperan si no es por el trabajador, apoyo del trabajador. Otro tema que me gustaría también hablar es sobre la problemática de la ética. Siento que este problema también surge a raíz de que una persona tiene situaciones o problemas en las que yo considero que como que existen dos caminos. Por ejemplo, un ejemplo fácil, rápido, sería también que tú, no sé, tengas un amigo, ¿no? Trabajando en la misma empresa que tú. Trabajen y tú descubres que ese amigo empieza a robar dinero, ¿no? O tiene la facilidad de poder jalar dinero. Y empieza a robar dinero sin que nadie se dé cuenta. Tú lo ves. Entonces tienes dos caminos ahí, ¿no? Donde lo que tú crees que es bueno y lo que tú crees que está mal se juntan o empiezan a chocar y como que empiezas a tener preguntas, el por qué o de qué. Por ejemplo, con base a este ejemplo que di, tienes dos caminos, el reportarlo y poder decir que él lo hace y que no siga robando a la empresa, o, ¿cómo se llama? Hablar con tu amigo, que posiblemente te haga caso o que definitivamente ya no te haga caso y siga robando, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que es su amigo, entonces nunca va a dejar de hacerlo, o no lo va a dejar de hacer si no lo cachan. Entonces, considero que esta problemática surge a raíz de cuando una persona tiene dos caminos para seguir y ya no sabe, como que chocan sus ideas, lo que está bien, lo que está mal, y empiezan a surgir las preguntas de por qué o para qué. Yo considero eso, lo que es una decisión. El momento el problema en la ética, yo considero que es cuando tú tomas una decisión entre lo bueno o lo malo. Ya es algo más personal. Y también me gustaría decir algo de Aristóteles. Él habla de que la ética busca el bien humano. La ética busca como que tú, como individuo, estés bien. Y para que tú puedas ser feliz, ¿no? Que es que alcance la felicidad. Y dice que para ser feliz las personas deben vivir con virtud. Entonces, que considero que el problema de la ética ya es algo más personal, por así decirlo, y más como el preguntarte por qué, para qué. Siento que ahí influyen los valores, el criterio propio, y empiezan a surgir como preguntas y dudas de si está bien o por qué lo catalogamos como algo bueno, cuando empiezas a cuestionarte el porqué de las cosas. Yo así considero que pasa, y es cuando tu ética, por así, tus valores empiezan a entrar como en cuestionamiento de qué es bueno y qué es malo. Marketing personal. El marketing personal es una estrategia que se encarga de promocionar nuestra propia imagen. El autor Tom Peter establece que es un proceso mediante el cual cada persona es considerada como una marca individual que debe gestionarse estratégicamente, considerando que se debe construir y fortalecer. Este igual establece que en el mundo moderno ya no se necesitan solo de habilidades, sino también de poder comunicarlas, proyectarlas y posicionarlas. Entre las características puede estar una responsabilidad individual, la diferenciación, la promoción, los valores y la adaptación continua. Autoempleo. El autoempleo se puede definir como una forma de trabajo independiente, en donde uno mismo viene siendo su propio jefe, con el objetivo de generar ingresos propios. Marta Alicia establece que el autoempleo es una forma de salida frente al desempleo, siendo esta una actividad que se forma independientemente de un trabajo. Entre las características puede estar la generación de ingresos, la flexibilidad, la autogestión, la independencia, entre otros. El currículum vitae va
va más allá de ser un simple documento. Este representa una síntesis de quiénes somos en términos profesionales. Jorge Arenas nos menciona que el currículum vitae, o también conocido como CV, reúne nuestras experiencias, logros, habilidades y formación. Esto con el propósito de abrirnos las puertas a entrevistas de trabajo. Esto implica que cada dato incluido deberá responder a la pregunta esencial del reclutador. ¿Por qué debemos considerar a esta persona apta para el puesto? Al construir un CV se debe considerar elementos como fotografía, datos personales. Esto vendría siendo nombre, dirección, edad, también la formación académica, sus habilidades y preparaciones complementarias en caso de que hayan sido realizadas. Estas vendrían siendo cursos, talleres o seminarios. Asimismo, incluir también la experiencia laboral. En caso de que sea la primera vez de la persona el realizar un CV y no cuente con experiencia laboral, esto se puede complementar con experiencias ya sea de servicio social, actividades voluntarias, prácticas, entre otros. La entrevista de trabajo es un espacio decisivo en donde tanto el reclutador como el candidato ponen a prueba lo que buscan y lo que pueden ofrecer. La UNAM señala que es el momento para poder evaluar a más profundidad si la persona realmente cumple con lo que el puesto necesita, el puesto vacante necesita, no solo por sus conocimientos, sino también por sus capacidades, por sus competencias, su actitud, o sea, para saber si estos aspectos realmente pueden responder ante las necesidades de la empresa. El prepararse para una entrevista de trabajo no solo implica el poder convencer al reclutador, sino también el de poder analizar, reflexionar acerca de uno mismo, es decir, para poder reflexionar acerca de si como candidato realmente cumplimos con los estándares, con lo que realmente la empresa necesita o requiere. O sea, se trata de demostrar que somos lo que la empresa busca, lo que el puesto requiere. Y analizar podría ser el hecho de que si las propuestas, las ofertas, más bien dicho, la oferta laboral que nos ofrece la empresa es la que nosotros buscábamos, o sea, de si se alinea con nuestras metas, valores, aspiraciones, tanto personales como profesionales. Bueno, Cristina Ortega describe los siguientes tipos de entrevistas. Como primer punto tenemos a la entrevista individual. Esta es la entrevista más clásica, por decirlo así, es la que más se realiza, vaya. Esta consiste en que pues el reclutador tenga una comunicación directa con el candidato para poder evaluarlo, saber si llena o cumple con todo lo necesario para el puesto. Como segundo punto tenemos las entrevistas grupales. Estas vienen siendo una evaluación, por decirlo así, para saber cómo se desenvuelve el candidato entre las personas, cómo trabaja en equipo, vaya.
Como tercer punto tenemos las entrevistas telefónicas. Bueno, estas permiten al reclutador el tener un primer acercamiento con el candidato sin la necesidad de reunirse presencialmente, y al candidato le permite ahorrarse tiempo y desplazamientos. Y como último tenemos a las entrevistas laborales en línea. Estos vienen siendo similar a las entrevistas individuales, con la única diferencia de que se realizan mediante videollamadas. Esto facilita la visualización, o sea, es algo que beneficia tanto al reclutador como al candidato. Lo mismo ahorra el hecho de consumir tiempo, el desplazamiento, y pues es de gran ayuda. La ética es el principio fundamental que estudia, reflexiona y fundamenta los principios que guían la conducta humana. En este caso, que buscan diferenciar lo correcto de lo incorrecto y lo bueno de lo malo. Por lo general, la ética busca la reflexión individual de cada una de las personas que conforman un grupo o una sociedad, por lo cual un ejemplo de eso podría ser la bioética o la ética profesional, en la cual se basa en regir de manera correcta por parte de uno mismo qué está bien y qué está mal. En este caso, como mencioné, la bioética podría ser el caso de la acción del principio de no maleficencia o no causar algún daño al paciente. La moral es el conjunto de costumbres, valores que se tiene dentro de los miembros de una sociedad, por lo cual la moral está más por parte de un conjunto de personas que se van transmitiendo de generación en generación, por lo cual esas forman parte de lo que se va transmitiendo por cada uno de los miembros a lo largo de cada generación que pasa, por lo que esto podría no considerarse como tal obligatorio, sino que esto rige el comportamiento de los miembros de esta sociedad. Un caso sería el ceder el asiento a una persona mayor, que como tal no es parte de la ley ni obligatorio realizarla, sino que está bien visto y es generalmente aceptado como algo correcto dentro de esta sociedad. Un proyecto de vida es un plan personal a largo o mediano plazo que se piensa seguir a través de los años. Se diseña con el fin de cumplir determinados objetivos o metas concretas y se basa en gustos personales, valores o habilidades. Abarca aspectos como la carrera universitaria, el trabajo, las relaciones de pareja o la formación de una familia. D'Angelo Hernández es uno de los autores más referenciados en la conceptualización de este tema. Este lo define como un modelo ideal que la persona aspira a vivir en su futuro teniendo en cuenta sus posibilidades y características tanto internas como externas. D'Angelo enfatiza que el proyecto de vida ejerce la función de direccionar y estructurar las metas y aspiraciones personales hacia la autorrealización. En esencia, nos da un propósito y organiza nuestras acciones para que cada paso nos acerque a convertirnos en nuestra mejor versión. Entonces, ¿cómo es un buen proyecto de vida? Esto no es un documento estático que haces y guardas, es completamente todo lo contrario. Es una herramienta viva que debe tener ciertas características para ser realmente efectivo. Como principal punto, este debe ser creado por ti. No vivas el sueño de tus padres o lo que la sociedad espera. Tu éxito es único. Pregúntate qué es lo que te hace feliz. Si tu proyecto no refleja tus valores más profundos, fallará. De igual forma, este debe ser cambiante. ¿A qué se refiere esto? Si fracasaste en algo o descubriste una nueva pasión, excelente. Tu proyecto debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a nuevos desafíos y oportunidades. No te aferres a planes rígidos. Este de igual forma debe ser completo. Esto se refiere a que un proyecto sano es aquel que tiene todas las áreas cubiertas, como el crecimiento profesional, qué quieres aprender, la parte de la salud y bienestar, cómo te vas a cuidar, la parte de la familia y los amigos, qué tipo de relaciones quieres cultivar y la contribución social, cuál es el legado que tú quieres dejar. Un proyecto desequilibrado genera frustración. De igual forma, este debe ser consciente. Eso quiere decir que necesitas sentarte a pensar de verdad. Esto implica conocer tus habilidades, fortalezas y tienes que conocer tu punto de partida para que puedas trazar la ruta. No es solo soñar, es analizar tu realidad con honestidad.
Este de igual forma tiene que ser orientado al futuro. Te da la visión de largo plazo. Si sabes que tu meta es ser un investigador en 15 años, sabes que hoy en día tienes que estudiar para lograr esa meta. Esto le da sentido a tu día a día y te ayuda a priorizar. De igual forma, este debe ser concreto. Los sueños sin plan solo son deseos. La visión grandiosa debe aterrizar en metas tanto específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo. Como por ejemplo terminar la carrera en 4 años. Es mejor que quiero ser exitoso. El proyecto de vida, según D'Angelo, es la herramienta más poderosa que tenemos para pasar de ser pasajeros a ser pilotos de nuestra propia existencia. Es el compromiso que haces contigo mismo para alcanzar esa versión ideal y autorrealizada de ti.